conveyors y la parte de finanzas. Entonces, las finanzas, ¿qué son las finanzas? La opción financials o finanzas, aquí es con T, es introducida al modelo, ya sea por medio de la adición de elementos de tipo centro de costos o cost center elements y la asignación de valor del cost center, punto cost, o el cost center punto cost rate mediante el step assign utilizado en el proceso. Bueno, esta es una opción, porque la otra es solo poner directamente en los componentes. También puede ser utilizando la propiedad financials en los componentes, como se acaba de mencionar. Entonces, si ustedes se dieron cuenta en la práctica 1 y lo trabajaron así, eso de finanzas está acá. Y si se dan cuenta, eso es algo que está en un montón de componentes aquí, hasta el sync, de hecho, creo que tiene acá, cabal, tiene esto de finanzas acá. También los servers, el source, prácticamente todos. Solo creo que las entidades. Ah, bien, las entidades también tiene acá la parte de finanzas. Ah. Luego se ve más o menos así, en donde tenemos tres partes principales. Bueno, cuatro. La primera es el Parent Cost Center, que pueden agregar un centro de costos, por así decirlo, en caso de que tengan muchos elementos que comparten los mismos gastos, por así decirlo. Ya solo le pasan ese Cost Center. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace. O pueden directamente, individualmente, ir configurando uno por uno. Pero las otras secciones son las de Capital Cost, que es lo que cuesta en sí tener la máquina y es un cobro único, la máquina o lo que sea, es un cobro único. Luego tenemos los Buffer Cost, tanto de la entrada como de la salida, costos por uso y el costo por mantenerse activo a razón de tanto dinero por hora. Igual para los Resource Cost, que el idle es cuando está sin nada, si no está procesando nada específicamente. El costo por uso es cada vez que se utiliza el servidor, independientemente si se logró terminar el proceso. O sea, decir, entró algo y se quedó a medias y la simulación terminó, igual ya se cobró, porque es costo por uso. Ahora el cost rate, ahí sí, toma el tiempo específico en el que ha sido utilizado el servidor o lo que sea que le hayamos asignado esto. Y basado en ese tiempo va a decir, bueno, si el tiempo es tanto y la tasa es de tanto, ya puedo calcular un costo. Y si se recuerdan, en el enunciado 1 era una tasa como esta. Entonces, no tenían que usar ni el costo por uso, ni el idle cost, porque en sí no nos interesaba saber si se estaba gastando algo cuando no estaba en proceso. Digamos, esto es útil para, por ejemplo, dicen, tengo una máquina que gasta $10 cuando se está utilizando, pero cuando no se está utilizando, por el hecho de que sigue encendida, solo que tal vez no en su máxima capacidad, sigue gastando $2, por ejemplo. Entonces ahí sí se utilizaría el idle cost. Vamos a ver un ejemplo entonces. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita. Solo permítanme un momento. Quiero ver algo. Okay. Entonces vamos a ver el ejemplo y dice, pero te hay una pregunta de Luisa, dice, la PERT era cuando hay más información al respecto, ¿verdad? Sí, sí, prácticamente. O sea, cuando el enunciado dice algo así como, se sabe por estudios previos que hay un mínimo de tal, un máximo de tal y una moda de tal. Ahí sí, porque, vamos a ver, ¿qué es? Triangular. Más o menos la gráfica se ve así, en donde una PERT es más así como que, ¿cómo decirlo? O sea que se nota que hay más datos que conforman esto porque hay un estudio específico. O sea, es como el nivel de precisión es más alto. Acá nosotros en sí tenemos como que un salto grande entre el mínimo, la moda que está acá perdón, así, mínimo, moda y máximo. En cambio acá es como que hay más muestras, entonces ya la gráfica se ve así, más como
fluida, digamos, no sé cómo decir, menos geométrica. Es como que si el orden de la ecuación, digamos, que describe esta gráfica es más alto, ¿verdad? Entonces, por eso, básicamente la PERT es solo cuando dicen que está basado en un estudio. Así que si ven algún ejemplo, algún ejercicio así para el examen o algo así, pues ahí se recuerdan, ¿no? Entonces, veamos el ejemplo. Dice que en una cafetería se tienen 4 trabajadores. Solo, no sé si quieren ver el ejemplo de la clase pasada, donde teníamos la lista, la lista, lo último que no dejamos, que ya no vimos. Sí, así rapidito se lo vamos a hacer. Si no, luego se nos da el tiempo. Esto pues ya lo vimos, entonces, ok, creo que es este. Va, solo quiero recordar que era lo que hacían, de hecho, tengo por acá. Sí, aquí nos habíamos quedado. No habíamos puesto esto de la gráfica porque se había desaparecido. Entonces, ya habíamos puesto los horarios y todo eso. Ya habíamos puesto lo de los mínimos y estos tiempos. Ya solo quedaba la tasa de llegada de los clientes. Porque dijimos, va, que acá los trabajadores van a operar, ¿se dan cuenta? Si lo voy a ejecutar. Este es el tiempo de ejecución. No sé si esa parte se los mostré, pero ustedes pueden ver el tiempo de ejecución si le pasan esta expresión que se llama time now. Y les pone básicamente lo mismo que les muestra acá abajo. Se dan cuenta, dice 0.2 y aquí ya está 0.2. Es el mismo valor de tiempo de ejecución en horas. ¿Sí? Entonces, inicia el tiempo de ejecución y ¿qué es lo que pasa? Que los servidores sí, o sea, sí aplica el horario, el work schedule. Entonces están deshabilitados y no puede llegar ninguna entidad porque no van a ser procesadas. Pero para los source no podemos decir eso, porque en la vida real es así como que va, una máquina no puede estar necesariamente, puede estar disponible o no disponible. Pero en una entrada, una llegada no es así como que, como digamos que vamos a simular el momento en el que se abre la puerta de un banco, por ejemplo. No significa que en el momento en el que está activa la entrada del banco va a empezar a correr, van a empezar a llegar los clientes a la misma razón. Puede que recién abran y no haya muchas personas, pero hayan horas específicas en las que llegan más personas. Entonces, eso se basa como que en rangos de horas. Y eso lo hacemos acá con esto del rate table. Entonces, para definirlo, si vienen acá a definitions, no, perdón, acá a data y ponen rate tables. Y acá pueden ir creando las diferentes. Aquí no les va a aparecer ninguna, entonces crean una. En este caso yo le puse rate table llegadas. Y acá ponen el intervalo, el tamaño de intervalo, que es una duración. Acá le ponen unidad, como está en horas, significa que cada hora le van a colocar un intervalo. Si yo le pongo 2 horas, por ejemplo, si se dan cuenta, ya cambia de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 y así. Entonces yo le voy a poner de 1 para poder poner solo de 1 hora en 1 hora, así como está la tabla, que es esta de acá. Si se dan cuenta, está de 8 a 9, de 9 a 10 y todo. Entonces son intervalos de 1 hora. Entonces por eso le pasamos eso. Y número de intervalos, pues le ponemos 24 para considerar el día completo. Y entonces, si se dan cuenta acá, empezamos a colocar los valores 15, 20, 20, 30, todo esto hasta el 10 que está acá al final. A medida de que, o sea, este 0 a 1. Pero ¿qué creen ustedes? Este 0 a 1 es el horario, es decir, desde medianoche, prácticamente las 0 horas es la medianoche, a 1 de la mañana, o se refiere al tiempo de ejecución. ¿Qué piensan ustedes? Ajá, justamente, cabal, así como mencionaba Luis, los dos Luis, y Luisa, eh, los Luis Timba, pero, ajá, sí, cabal, como decían los tres, tiempo de ejecución. Porque, o sea, si yo empiezo mi ejecución a las 0 horas, pero luego yo esto le defino, o sea,
empiezo esto, bueno, de hecho acá hasta las 7, o sea, si se dan cuenta, no es como que, si yo digo, empieza a las 7, empiezo a simular a las 7, entonces significa que tengo que colocar acá de 7 a 8 para poder tomar los primeros que van a llegar de 7 de la mañana a 8. Pues no, prácticamente acá le estoy diciendo que de 0 a 1 hora a partir del inicio. O sea que prácticamente esto que le estoy poniendo, lo que le estoy diciendo acá es de que entre las 7, que es cuando va a empezar, a las 8 no va a llegar nadie. Luego, desde las 8 a las 9 van a llegar 15. Entonces, veamos cómo pasa eso. Si se dan cuenta, acá está el tiempo de ejecución. Entonces, en la primera hora no tenemos nada. Y lo vamos a poner. Por eso se los puse acá para que vieran esto. Cuando pase a más de 1, ahí van a empezar a llegar las entidades. Entonces, si se dieron cuenta, ahí ya se activaron y empiezan a llegar las entidades. Entonces, más o menos, cuando haya pasado ya la primera hora, vamos a poder esperar acá, de lo de nuestra tabla, las primeras 15 entidades. Aproxima, no significa que sea que se active. Entonces, acá pues más o menos llegó como a 12 y todo, pero ya saben, por cosas que varían. Y así, o sea, va a agarrar esta tabla. Entonces, la definen acá, y esto, recuerden, siempre es basado en tiempo de ejecución. Y lo que hacen es que vienen al source y le cambian esto por defecto va a estar así. ¿Se acuerdan? Solo le pasan a la entidad y en lugar de poner inter-arrival time y ponerle un tiempo específico bajo una distribución, le ponen la segunda, que dice time varying arrival rate, y le pasan la tabla. Digo, bueno, sí es una tabla, solo que es un rate table, no es de estas otras tablas que hemos visto. Y nada más, eso hacen. Y ejecutan y ya les debería de correr. Entonces, solo era eso lo que teníamos pendiente. Y no sé si les quedó alguna duda. La parte de finanzas es que al usar el use cost rate, lo que se pagaba a los empleados por un día de trabajo. Solo que, ¿qué práctica me estás preguntando? ¿La 1 o la 2? La 1. Dice, en la práctica tuvimos una duda con la parte de finanzas, y es que al usar el use cost rate, lo que se pagaba a los empleados por un día de trabajo, la simulación no alcanzaba lo que dispone que debíamos lanzar, porque eso solo suma conforme el servidor está ocupado, no por todo el tiempo que está en ejecución. Sí, prácticamente. Ahí, o sea, tenían que asumir eso, o sea, básicamente que iba a estar en uso, aunque eso estaba, digamos, que como que basado también en el tiempo, en el porcentaje de utilización. Si el tiempo de utilización era del 98%, por así decirlo, el empleado, íbamos a considerar el sueldo del empleado como un día completo, prácticamente. O sea, todas las horas. Pero si digamos, el porcentaje de utilización era del 10%, ahí estábamos contando como que si al empleado también le estábamos pagando solo el 10% de su sueldo prácticamente, si nosotros veníamos y se lo sumábamos. Entonces, yo les di la opción ahí. Lo ideal hubiera sido trabajar los servidores así, pero el costo de lo que estaba cobrando el empleado, trabajarlo con variables. Si eliminábamos un servidor, los costos subían en lugar de bajar, porque en el servidor estaba más ocupado, cobraba más. Bueno, también podía pasar, o sea, ahí es donde ustedes tienen que ir viendo qué es lo que realmente conviene, porque a veces pasa eso que dicen, bueno, pareciera que este es mi punto vulnerable que tengo que cambiar. Y luego lo cambian y resulta que termina siendo peor que como estaba antes. Entonces, es donde viene el análisis, ¿va? ¿Qué es lo que me conviene? O si no, trabajar, digamos, que con variables en lugar de finanzas. Y ver cómo se mueven los valores y ver qué sacan de eso, ¿va? Pero más sería como experimentar. Lo que leí en los foros es que cuando se quiere emular un sueldo, lo mejor es usar capital cost, porque se supone que el costo fijo en el tiempo de ejecución. Podría ser. Lo que pasa es de que capital cost, acá, bueno, de hecho, eso en el ejemplo lo vamos a ver, lo van a ver ustedes, pero lo que pasa es de capital cost es de que se ejecuta una sola vez en el modelo. O sea, no te da el chance de poner, porque lo normal es que un empleado cobre cada mes, o cada quincena, o como sea, ahora que haya hecho el trato.
Entonces, el problema de eso es de que así ejecutes tu modelo durante 3 años, por así decirlo, solo se va a cobrar una vez. Entonces, el capital cost, más que todo, aplica para costos de maquinarias, costos de adquisiciones de la empresa que se hacen una sola vez y ya no se van a volver a hacer en ningún otro periodo. Entonces, ahí es donde está la cosa con eso del capital cost. Pero si quieren, ahorita ajá, según el uso, si son servidores, si son, como les digo, yo ahorita les di el chance de ponerlo en el, o sea, agregarle solo al costo. De hecho, lo que les había dicho es, podían venir aquí a la parte de finanzas, resource cost, y luego acá en este rate, si la máquina cobraba 4 y el empleado 6, por ejemplo, ponían solo 10, ¿no? Pero ahí estamos asumiendo que al empleado le estamos pagando únicamente por las horas que está haciendo algo, prácticamente, en palabras sencillas. Porque digamos que está el operario que para poner a funcionar, para poder hacer funcionar la máquina necesita estar operando ahí, ¿verdad? Pero en el momento en el que ya no hay nadie, entonces el operario está así como que libre. Entonces ahí consideramos que ya no le estamos pagando. Entonces, ahora sí, así como en el enunciado, que era más libre, más estricto, por así decirlo, que se le pagaba, creo que, no me acuerdo si decía por hora o decía por día, no recuerdo, pero imaginemos que decía estrictamente por hora, ahí se aplicaba esto. Ahora si decía, bueno, ya tiene un sueldo fijo de tanto por día, entonces ahí sí no va a aplicar eso de que únicamente se le va a pagar cuando el servidor esté activo. ¿Ya? Entonces ahí sí tendrían que trabajarlo con variables, básicamente.